En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, acá convocados por la radio judía en idioma español, la primera radio judía, la pionera en idioma español, internacionalmente reconocida Radio High, fundada, llevada adelante, dirigida por Miguel Stuerman, con la asociación, con el apoyo fenomenal de Dani Salzman, llevando adelante esta gran radio. Estamos en Klicksberg, que la pospandemia y la crisis. Bernardo Klicksberg, que habla con ustedes. Estamos con la compañía tan grata y tan eficiente de Martín Cirielo, una maravilla de locutor joven, que hace cosas de tanta utilidad para la educación del público argentino, latinoamericano y de Israel, desde esta queridísima Radio High. Radio High, no lo hemos comentado, pero ustedes saben perfectamente, Radio High es Radio Vida. eh, y nada más justificado que este nombre para esta radio que da vida a las noticias, que informa con la más alta calidad, que es una fuente totalmente confiable para la amplísima audiencia que ha ido formando a través de los años. Radio High, sinónimo de vida y de calidad radiofónica. Estos días se celebró un día muy especial, que tiene significado particular en este momento tan complejo y difícil de la vida judía, frente a la atroz guerra que un grupo terrorista jamás desató contra el Estado de Israel. El día es el día del Holocausto. El 27 de enero fue declarado por las Naciones Unidas hace varios años atrás como el Día Universal del Holocausto. Las Naciones Unidas se puso de acuerdo en instituir un día dedicado a rendir homenaje al holocausto y recordar el holocausto y tener muy presente aquello de nunca más. Eh, y eligió el día en que los aliados tomaron Auschwitz, ese nombre terrible del campo de concentración, donde el asesinato se convirtió en la eh, palabra central que lo define. Comenzó siendo un campo para prisioneros de guerra rusos y se transformó, después de la decisión sobre la solución final para el pueblo judío, esa decisión que transformó la historia del pueblo judío, tomada en 1942 por el gran asesino y sus cómplices inmediatos,
la decisión de encontrar una solución al problema judío, como lo llamaban, y la solución por la que optó Hitler, el gran simplificador, como lo llama el excepcional historiador francés León Poliakov, autor de algunas de las mayores eh, eh, historias de lo que significaron esos momentos, de una lucidez y de una penetración fenomenal. El gran simplificador, el demagogo máximo, decidió que la solución debía ser el exterminio total del pueblo judío, y que Auschwitz podía ser un instrumento muy eficiente en el diseño que trazó junto a uno de los arquitectos principales del exterminio, Eichmann, y acompañado de algunos de los figuras centrales del régimen más infame que conoció la historia de la humanidad, del régimen nazi, exterminar a los judíos. No era sencillo llevarlo adelante en medio de Europa, en medio de una enorme población supuestamente civilizada, eh, y manteniendo la bandera de conquistar el mundo desde ese exterminio y la sujeción de todas las razas y de todos los pueblos al poder de la raza superior, que según Mein Kampf era la raza alemana, debía ser la que dominara sobre todas las naciones. Hitler inventó la idea del holocausto y de los campos de concentración y de los trenes que llevarían a la población judía sobreviviente, porque la masacre se inició de inmediato con los grupos de exterminio de las SS, la incitación al colaboracionismo activo, la incorporación al colaboracionismo activo con la solución final de amplios sectores de los países ocupados, y culminaba con todo eso, no alcanzaba para lograr los objetivos de corto plazo que Hitler se proponía. Entonces culminaba con los campos de concentración, en donde se realizaría la masacre en gran escala, y uno de los mayores emporios de la maldad, eh, la destrucción de quienes Hitler consideró desde el primer día sus enemigos mortales, simplemente porque necesitaba crear enemigos mortales para simplificar al máximo la situación. El indefenso, perseguido, desamparado del pueblo judío, fueron exterminados, como todos conocemos, 6 millones de judíos. Allí están registrados en los museos, en Yad Vashem, el gran museo del Holocausto en Israel, los nombres, apellidos, las familias borradas de la faz de la tierra,
6 millones, nada menos. Esto era la culminación de la propaganda y la matanza, la gran matanza que buscaba Hitler y los nazis. ¿Por qué Poliakov dice que fue un gesto típico del gran simplificador? Hitler veía que después, en algún momento vendría el ajuste de cuentas con la historia y ya estaban apareciendo las señales de que la alianza de pueblos, naciones que lo enfrentó, podía llegar a derrotarlo. Estaban viéndose las dificultades muy importantes que tendría el ejército nazi en Rusia, enfrentando a la población y enfrentando el invierno ruso, eh, y lo que significaba la intervención de los Estados Unidos en la guerra, inclinando totalmente la balanza y la resistencia heroica del pueblo inglés, de la resistencia de los maquis en Francia, los movimientos antifascistas en Italia. Entonces Hitler pensó que en algún momento una parte del pueblo alemán podía retroceder frente a las posibilidades de no ganar la guerra. Y los hundió, dice Poliakov, en un pacto de sangre, el que no pudieran retroceder jamás por compartir el asesinato en masa. Recordemos que una parte central de la masacre fue la de los niños, que se asesinaron 1,5 millones de niños. Y la pregunta de los historiadores es ¿por qué los niños que no eran ningún enemigo, que no tenían ningún arma, que estaban indefensos en un pueblo que, como dice el himno de los partisanos, estaba cayendo, cuyas paredes estaban cayendo? ¿Por qué los niños? Justamente porque eran los que mejor podían recordar, eran los testigos que si quedaban vivos podrían recordar y amontonar evidencias sin fin contra el crimen más horroroso de los tiempos. Entonces los niños eran víctimas preferidas del nazismo, el pacto de sangre para que los nazis y los asesinos no pudieran retroceder jamás, tuvieran que seguir hasta el final, fueron las circunstancias de la guerra. Y comenzó el día que se tomó Auschwitz, comenzó otro capítulo, la debacle alemana en la guerra, la debacle definitiva, poco tiempo después. El capítulo de la lucha por los sobrevivientes, por los esqueletos en que habían convertido a los remanentes del pueblo judío asesinado, la tortura despiadada, la explotación sin fin, el horror de las matanzas. Y vino salvar los remanentes. Se estima que quedaron más de 300.000 judíos con vida, este, cegados
del triunfo temporario de la muerte que habían visto delante de sus ojos. Jorge Semprún, el ministro de Cultura de la España democrática, dice que su vida cambió totalmente cuando fue eh, testigo, y trató de rememorar lo que había sucedido. Era casi imposible escribirlo. Este gran luchador en la guerra civil por los ideales de la democracia. eh, eh, Le costó muchísimo escribir el libro que finalmente escribió, narrando lo inenarrable, como él mismo lo llamó. Las Naciones Unidas colaboró activamente con el capítulo del rescate y con el tercer capítulo que vino enseguida después, que fue el capítulo de la lucha por la memoria, cuando todavía estaban frescas las huellas de los asesinatos. Ya estaba empezando la lucha por negar lo sucedido, por minimizarlo, por delatar como falsarios a los denunciantes que alzaron su voz desde todos los rincones del mundo. Y Naciones Unidas aprobó casi por amplísima mayoría una resolución para que nunca se pudiera borrar lo sucedido. Una gran labor en este campo de apoyo a iniciativas de recuerdo y de homenaje, creó el Día Universal del Holocausto, un día en que todo el género humano se dedicara a rendir homenaje a los héroes, porque los hubo en el pueblo judío en gran escala, en las peores circunstancias, como la del levantamiento del gueto de Varsovia, de los 500 jóvenes comandados por Mordejai Anilevich, que decidieron sacrificar sus vidas luchando contra los nazis, robándoles armas a ellos mismos, y lograron una epopeya del género humano de resistir durante un mes a los tanques y las armas las más modernas de aquellos tiempos, virtualmente con sus manos. Recordemos que nadie, con pocas excepciones, Dinamarca, unas pocas, colaboró con los justos, colaboró con la salvación de almas judías y con ayudar de algún modo a los partisanos judíos que libraron la lucha en los bosques, que salvaron la dignidad del género humano. El día del Holocausto se recuerdan muchas cosas, sería muy extenso. Solamente se recuerdan los 6 millones de asesinados, los 3 millones que perecieron en Auschwitz. Se recuerda el coraje de personalidades como Abba Hoffner, como Sylvia Lubetzky, que lucharon y lograron llegar al Estado de Israel y contar ante Zuckerman y contar a sus compañeros de los movimientos kibutzianos, de lo que había sucedido antes.
ojos incrédulos que no podían creer en tanta maldad. El día del Holocausto es un día para recordar que puede haber tanta maldad y no dejar que vuelvan a crecer los brotes del mal, que vuelvan y para recrearlo, cada uno de los episodios centrales puesto de nuevo en la historia, pero sorpresa, no han bastado los años, los 78 años transcurridos para descubrir lo que sucedió en el Holocausto. Se siguen descubriendo historias de horror personales, colectivas, pueblos enteros incendiados, poblaciones echadas a poner, una tumba colectiva que se obligó a sus propios, a los propios judíos a cavar la tumba gigantesca que es recordada una y otra vez, y a brindar evidencias y a enjuiciar a los criminales que se ocultaron tras la protección de instituciones, como fue el papado de aquella época, como fue la Cruz Roja fabricando documentación falsa, etcétera, y a tratar de poder juzgar eh, ante el mundo a algunos de ellos. Uno de ellos fue capturado por el coraje del Estado de Israel, por la decisión de David Ben-Gurión, que se jugó entero en eso. Adolf Eichmann, refugiado tras nombres falsos, identidad falsificada por sus protectores en la Argentina y juzgado ante todo el género humano en el célebre juicio que sirvió, como pensaba David Ben-Gurión, ante todo para educar al mismo pueblo de Israel, que atónito asistió a la reconstrucción del crimen. Otros se escaparon porque la mano de los nazis sobrevivientes y de sus cómplices se los protegió, como Mengele, el asesino en escala masiva de niños, protegido por el dictador del Perú, del Paraguay, por Stroessner. Y otros siguen cultivando el nazismo actualmente, queridos amigos, porque el nazismo sigue vivo. Los white supremacists en los Estados Unidos, conspirando, creando una y otra vez conspiraciones falsas, en donde los judíos y las personas de color, eh, todos los odiados por los nazis y por sus sucesores, están tratando nada menos que de suplantar a los verdaderos propietarios del país, los white supremacists, los blancos, por ellos mismos y apoderarse del país. Las historias de nazismo actuales van desde esa postura permanente en los medios sociales, eh, ese insulto continuo en los medios sociales hacia los judíos, unos pocos judíos poderosísimos serían los dueños verdaderos del mundo, y los forjadores de las guerras, hasta la anécdota diaria como la del gran arquero italiano de color,
llegado originalmente de África, que se retiró de la cancha, dejó de jugar a los 15 minutos entre uno de los principales estadios de fútbol del mundo, el de Milán, frente a los insultos continuos de que era objeto por su color de piel simplemente y por ser uno de los mejores jugadores del mundo. El supuesto dijo, no, no más, no aguanto más, y pidió al referí que suspenda el partido, y se creó uno de los escándalos mayores. Esto es muy común, el ataque a personas de color, destacadas en cualquier área, simplemente por su color. El racismo, el antisemitismo, la nueva ola de antisemitismo, cargada con las falsedades infinitas de Hamas, exterminó a 1.200 judíos y secuestró a 250 personas. Es un ataque salvaje contra el Estado de Israel. Eh, eh, Todo esto indica de que la lucha continúa, la lucha ahora por rendir homenaje a la memoria sagrada de los masacrados, al heroísmo de los judíos que dejaron su huella en la defensa de la dignidad humana y la del pueblo judío, en los logros fenomenales científicos y tecnológicos del Estado de Israel. Un ejemplo de tantos otros, termina una empresa de jóvenes israelíes en el país donde hay inventos de jóvenes permanentes a favor de la ciencia y la tecnología, que ha florecido como fenomenalmente en el Estado de Israel. Terminan de crear una joven organización que recaudó en pocos días 29 millones de dólares, y se propone lograr un modo de explotación agrícola autónomo, aplicando inteligencia artificial, llevando adelante todas las tareas más pesadas agrícolas utilizando inteligencia artificial. Eh, la lucha de este 27 de enero es una lucha particular, se une a la lucha del pueblo de Israel por sobrevivir, recoger el mandato de la autodefensa que fue empuñado en el gueto de Varsovia durante toda la existencia de Israel desde su independencia, los 75 años de esa independencia, y el recoger el mandato de ser el pueblo que aporte a la humanidad ciencia y tecnología. Lo está haciendo fenomenalmente con sus startups, el país startup del planeta, con sus innúmeros logros en medicina y en otras áreas, con su porcentaje récord totalmente de premios Nobel, más del 20% de premios Nobel, de los premios Nobel concedidos fueron a judíos y israelíes, y con la lista de los justos, aquellos que ayudaron y que deben ser integrados totalmente a la recordación del día del Holocausto. Nunca más, nunca más, y de defender eh, el derecho de Israel a existir y derrocar las mentiras que circulan desde las nuevas olas de antisemitismo
Esa es parte fundamental de nuestra misión. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.